Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Se mantiene el diálogo a esta hora entre el gobierno nacional y los camioneros para tratar de levantar el paro y modificar el valor del diésel. El gobierno propone modificar la resolución en la que se aumentó en 1.904 pesos ese combustible y realizar luego una alza gradual. Por su parte, los camioneros proponen un aumento de solo 400 pesos desde la fecha y hasta diciembre, mientras avanzan las mesas de trabajo para revisar el sistema general de combustibles. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En el tercer día de paro camionero en el país ya son 19 los departamentos con bloqueos. La Policía Nacional hace seguimiento al menos a 20 concentraciones fijas en Bogotá, la ciudad más afectada por el paro camionero. Los transportadores aseguran que será indefinido y que seguirán los bloqueos. Las principales entradas y salidas de la capital del país están cerradas y los animales ya empiezan a morir atrapados en las vías. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Angustioso llamado hicieron los productores de alimentos como leche, pollo, huevos y carne de cerdo. Los bloqueos de las vías obligaron a los lecheros a botar el líquido al no poder trasladarlo a las plantas de procesamiento. Avicultores y porcicultores alertaron sobre el riesgo de mortandad por falta de concentrado para alimentar a los animales debido a los bloqueos de las vías. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tiroteo en escuela de Georgia en Utah, Estados Unidos. Joven de 14 años asesinó a profesores y alumnos. El joven atacante se entregó a la policía tan pronto llegó al lugar. Investigan los motivos del ataque. 6 estados definirán las elecciones de Estados Unidos según encuesta de CNN. Kamala gana en varios. Detectan segundo avión a Nicolás Maduro, oculto en República Dominicana. Autoridades venezolanas detienen a militar estadounidense en Caracas. El Papa celebra a quienes deciden tener familias numerosas y critica a quienes prefieren a las mascotas sobre los niños. Nuevo tiroteo mortal en los Estados Unidos en un centro educativo. Según las autoridades, al menos 4 personas murieron. El autor del atentado es un joven de 14 años. Las autoridades de Estados Unidos registraron un tiroteo en la escuela secundaria Apalachee en la ciudad de Windor, a unos kilómetros de Atlanta, en el estado de Georgia. Según la policía local, el hecho causó la pérdida de 4 vidas y 9 personas resultaron heridas. There are 4 individuals who are deceased from this incident, 9 that have been taken to local hospitals with various injuries. Of those that are deceased, 2 are students and 2 are teachers here at the school. The priority right now for us within this investigation is to gather all the facts, to make sure that we're accurate with it, because this is a murder investigation. Asimismo, la Oficina de Investigaciones de Georgia dijo que el sospechoso de haber perpetrado el ataque es un estudiante de 14 años llamado Colt Gray, que permanece bajo custodia y ha sido acusado de asesinato. Asimismo, será juzgado como un adulto. Según los testigos, el atacante intentó entrar a un salón de clases, pero uno de sus compañeros se lo negó y después se escucharon los disparos. Este hecho fue el tiroteo número 45 en una escuela de Estados Unidos en lo que va del 2024. Y allí en Estados Unidos, una nueva encuesta reveló que la candidata demócrata Kamala Harris gana en varios de los estados decisivos. La recta final de la campaña presidencial de este año arranca con un panorama desigual en 6 escenarios electorales claves, según la nueva encuesta de la cadena televisiva CNN. Este último sondeo revela que la vicepresidenta Kamala Harris mantiene una ventaja sobre el expresidente Donald Trump entre los votantes probables en Wisconsin y Michigan, mientras que Trump tiene una ventaja en Arizona. Los posibles votantes en Wisconsin se decatan con un 50% por Harris frente a un 44% por Trump, y en Michigan es un 48% por Harris frente a un 43% por Trump.
Por su parte, en Arizona, Trump alcanza el 49% frente al 44% de Harris. En Georgia y en Nevada, el 48% respalda a Harris frente al 47% en Trump. Y en Pensilvania, los candidatos empatan con un 47%. Las encuestas realizadas después de la Convención Nacional Demócrata de agosto reflejan los resultados entre los votantes probables determinados mediante una combinación del comportamiento del voto en el pasado y la intención de voto actual. Y en la República Dominicana es mantenido bajo vigilancia un segundo avión vinculado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se trata de una aeronave similar en tamaño, pero más moderna que la incautada por las autoridades estadounidenses el pasado lunes en el aeropuerto El Higuero de Santo Domingo. Este segundo avión está en la lista de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al gobierno de Maduro. El gobierno de los Estados Unidos confirmó que un militar de su país fue detenido en Venezuela el 30 de agosto cuando se encontraba de viaje en Caracas. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que un miembro de la Armada del país fue detenido en Caracas, Venezuela, por la agencia de inteligencia venezolana SEBIN a finales de agosto. We are tracking closely the detention of a U.S. military member in Venezuela. We are closely monitoring the situation, seeking additional information. Asimismo, la Casa Blanca informó que el marino de nacionalidad estadounidense se encontraba en un viaje personal. I can confirm that a U.S. service member was in fact detained in Venezuela. My understanding is that this individual was on some sort of personal travel and not official government business. I think the Pentagon has spoken to this or plans to provide a little bit more context on it. I really can't go beyond that. El Departamento de Estado ha aconsejado a los estadounidenses que eviten viajar a Venezuela, al considerar que existe un alto riesgo de detención injusta. La organización Human Rights Watch denunció una represión brutal por parte del gobierno venezolano a las personas que se han manifestado en protesta por lo que consideran el robo de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Mediante un informe, la Organización Defensora de los Derechos Humanos denunció la represión política que vive el pueblo venezolano tras los comicios del pasado 18 de julio, los cuales generaron protestas en contra de la reelección de Nicolás Maduro. Las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del gobierno tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Asimismo, mostraron preocupación por las detenciones arbitrarias. Las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como colectivos, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno. Además, recalcaron que se debe exigir la verificación independiente de los resultados electorales y apoyar los esfuerzos internacionales para garantizar justicia, ya que un gran número de venezolanos votaron en las elecciones presidenciales, a pesar de que el gobierno cometió irregularidades y violaciones de derechos humanos. La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal. La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado. Así lo afirmó la directora de la División de las Américas del Observatorio de Derechos Humanos. El abogado del líder opositor venezolano Edmundo González afirmó que la Fiscalía rechazó el intento de presentar documento de defensa tras la orden de captura contra el opositor por no asistir a las 3 citaciones del Ministerio Público. La defensa del abanderado del mayor bloque opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció que la Fiscalía rechazó su intento de presentar documento de defensa del excandidato presidencial, quien tiene orden de captura por no presentarse ante la Fiscalía para declarar por presuntos delitos de terrorismo. Se me indica que por problemas del sistema no se puede recibir, pero que sin embargo venga a las 3:30 de la tarde para darme el acuse de recibo y yo pregunté expresamente, yo tengo garantías de que se me va a dar el acuse de recibo, de que me van a recibir la comunicación y lo que me ofrecieron no es para mí una garantía. Entonces le pedí que me devolvieran la comunicación. No me devolvieron la comunicación ni el acuse de recibo.
prácticamente me la confiscaron. Entre tanto, el fiscal Tarek William Saab informó que se reunió con el abogado de Edmundo González, quien le entregó una comunicación y reconoció su competencia para comenzar investigaciones y una acción penal. Saab agregó que el día de mañana se dará a conocer toda la verdad. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania presentó su renuncia al tiempo que hubo otra ola de ataques con drones y misiles de Rusia a edificios residenciales de Leópolis. El Parlamento ucraniano confirmó que el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, presentó su renuncia al cargo después de que la administración anunciara una remodelación del Ejecutivo que afectaría a más del 50% de los miembros del Consejo de Ministros. Por su parte, en medio de esta reorganización del gobierno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que ahora su país necesita nueva energía. Я вже говорив про перезавантаження нашого кабінету міністрів. Багатьох міністерств. Я дуже вдячен міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України, заради українців 4,5, а хтось 5 років були міністрами. Нам сьогодні потрібна нова енергія і пов'язані ці кроки, тільки вони пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Esta situación ocurre al tiempo que otra ola de drones y misiles rusos atacara Leópolis y dejara sin vida al menos a 7 civiles en edificios residenciales. Las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales hay 3 menores de edad. Desde que Nico recibió 700,000 pesos por abrir en línea su cuenta de nómina BBVA, ve ese número por todas partes. ¿Y tú? ¿Qué harías con esa plata? BBVA. La fiscal estatal de Florida demandó a la administración del presidente estadounidense Joe Biden por no informar sobre las políticas que permiten la puesta en libertad de inmigrantes criminales que salen de las cárceles del país. La demanda argumenta la falta de respuesta por parte del gobierno frente a la solicitud formal de Florida hecha en marzo pasado para conocer las razones que impiden deportar a los inmigrantes que han cumplido su condena en las cárceles de ese país, señalando que la actual administración en la Casa Blanca se niega a deportar a estas personas ilegales, peligrosas, una vez que salen de prisión. Y el Papa Francisco elogió a los indonesios por sus familias numerosas y señaló a otros países que prefieren tener mascotas en lugar de hijos. Durante el inicio de su larga gira por Asia y el Pacífico, el Papa Francisco elogió a los indonesios por sus familias numerosas y sugirió que la gente en otros países está optando por tener mascotas en lugar de criar hijos. Il vostro paese invece ha famiglie di 3, 4, 5 figli che vanno avanti e questo si fa vedere nel livello di età del paese. Continuate così, è un esempio per tutti i paesi. Che forse, questo fa ridere, forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo no va. En esta jornada el sumo pontífice también pidió mantener el diálogo interreligioso para combatir el extremismo y la intolerancia. Una universidad europea empezó a utilizar inteligencia artificial en lugar de profesores humanos. Una universidad privada en el Reino Unido comenzó a desarrollar una de sus clases utilizando inteligencia artificial en lugar de profesores humanos. Esta será la primera aula en Europa en la que los estudiantes puedan ver clases de ciencias, matemáticas, inglés, informática y posiblemente geografía por medio de un sistema adaptado con un conjunto de capacidades intelectuales expresadas por sistemas informáticos. Las plataformas se encargarán de analizar las fortalezas y debilidades de cada estudiante y luego adaptan sus lecciones en consecuencia, por lo que desarrolla un plan personalizado para cada alumno. Esta estrategia se da luego de que el gobierno de Reino Unido anunciara hace pocos días un nuevo proyecto educativo para ayudar a los maestros a utilizar inteligencia artificial con responsabilidad y mayor precisión. Pregunta Yamid. Muy buenas noches. Les voy a presentar enseguida a un hombre que nació en un apartado lugar, es afrodescendiente, se graduó en la Universidad de Moscú, trabajó como activista de derechos humanos
fue profesor visitante en MIT sobre política ambiental. Ha participado como activista en la lucha contra el calentamiento global. Participó además en la aprobación de la ley que ratificó el Tratado de París sobre cambio climático. Estoy hablando, en cuanto ustedes pensarían otra cosa, al hombre que reúne todas las condiciones que les he mencionado. Es el colombiano que comienzan a mencionar como candidato presidencial. Se trata del actual canciller, Luis Gilberto Murillo. Señor ministro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Inicialmente, señor ministro, el asunto del momento es el tema de los pasaportes. ¿Cómo va usted a salir de semejante problema? No, estamos trabajando y diseñamos, en primer lugar, gracias por la invitación a esta charla. Gracias a usted, señor. Y estamos trabajando para superar algunos desafíos que se presentaron en el diseño de las etapas de prestación del servicio de expedición de los pasaportes. Ya culminamos una primera fase que era garantizar la continuidad de la prestación de ese servicio a través de un modelo donde se tercerizaba toda la prestación del servicio con una empresa privada. Y estamos cambiando a un nuevo modelo que garantiza, en primer lugar, que haya más participación de lo público, donde se pueda manejar desde el Ministerio de Relaciones Exteriores todo lo relacionado con la información de los colombianos asociada a la expedición de los pasaportes, y además un modelo donde se garantice que hay efectivamente un manejo más decidido, con mayor participación de entidades, no solamente como el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino Migración Colombia, la Imprenta Nacional de Colombia. Y para ese modelo hemos buscado un aliado, un socio de gobierno, y hemos seleccionado al gobierno de Portugal, que nos ofreció un paquete de cooperación bastante ambicioso. Y eso va o persigue el hecho de generar capacidades en la Imprenta Nacional de Colombia, en un acuerdo de gobierno a gobierno, y también en el Ministerio y en Migración Colombia, para que ese proceso tenga un manejo adecuado en este nuevo modelo que le genera mayores recursos al gobierno nacional para tomar decisiones como estabilizar el precio de los pasaportes o poder lograr que algunos grupos vulnerables puedan acceder al pasaporte de manera gratuita. Estamos estudiando todas esas alternativas, pero estamos iniciando un nuevo modelo que tiene un proceso de empalme. A partir del 3 de octubre iniciamos un empalme con la actual firma que hace la expedición de los pasaportes, donde ya se le da un papel más protagónico al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde esta firma se focaliza principalmente en la impresión de las tarjetas de pasaportes, la personalización de la información y otros documentos de viaje también. Y el resto de procesos están a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese empalme culminará en 7, 8 meses. ¿Por qué? Porque la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, recomienda que para tener este tipo de empalmes se requieren por lo menos de 7 a 10 meses. Pero entonces, señor canciller, la solución no es inmediata. No, es inmediata porque estamos en una transición, en un cambio de modelo, pero eso no afecta la prestación del servicio de trámite y entrega del pasaporte de los que lo soliciten. Si yo no tengo pasaporte en este momento o lo voy a reanudar, ¿qué debo hacer? No,
Usted solicita la cita, que se hace un agendamiento. Hoy. Hoy. Ese proceso está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como siempre. Sí, hay una firma hoy, porque la transición se da a partir del 3 de octubre. Hay una firma, que es la firma Millennium, hay dos firmas que prestan este servicio. La firma Millennium revisa sus documentos, los tramita, y después de eso hay una revisión de estos documentos por parte de la prestadora de este servicio, que en el caso actual es Thomas Gregg & Sons. Ellos revisan, personalizan, ponen esta información en las tarjetas de pasaporte, imprimen esos pasaportes, hay una aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores y este pasaporte después se entrega a las personas. Ahí hay un proceso que se da de manera, digamos, tercerizada, porque todo el flujo de este trámite está a cargo de estas empresas privadas, incluyendo el manejo de la información asociada a la expedición del pasaporte. Pero entonces, señor canciller, el asunto es que Thomas & Sons será la empresa que continúe elaborando los pasaportes. Sí, pero hay 9 procesos. De esos 9 procesos para expedir un pasaporte o un documento de viaje, 2 están a cargo del Estado, que tienen que ver con el agendamiento inicial, que lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que tienen que ver, obviamente, con la entrega de esos pasaportes. Los otros 7 procesos están a cargo de la firma Thomas Gregg & Sons y de la firma Millennium. ¿Como actualmente? Es actualmente ese modelo. Es en el empalme, para pasar al modelo, al nuevo modelo, allí la firma Thomas Gregg & Sons solo va a quedar con 2 de esos 7 procesos que se tienen hoy con la firma Millennium. ¿Qué son? Esos dos procesos que va a tener la firma Thomas Gregg & Sons es la personalización de la información y la impresión de la tarjeta de pasaporte, es decir, de su pasaporte. Y el resto de procesos lo asume paulatinamente el Ministerio de Relaciones Exteriores a partir del 3 de octubre. Y eso se hace en alianza con el gobierno de Portugal, que acompaña ese proceso, genera capacidades, mayores capacidades en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y además de eso, a medida que vamos avanzando, vamos acercándonos a una etapa que inicia en septiembre del año entrante, que tiene que ver ya con la consolidación total del nuevo modelo. ¿Qué implica la consolidación total del nuevo modelo? Que en el transcurso de estos 7-10 meses, la alianza entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Portugal va a permitir la construcción de una planta para la personalización e impresión de esos pasaportes. Cuando esa planta obviamente esté lista, ya pasamos de esa etapa de empalme con Thomas Gregg & Sons a la etapa de consolidación del nuevo modelo a partir de septiembre del año entrante. El resto de procesos... ¿De septiembre del año entrante? Sí, del nuevo modelo, pero ahora entramos en un empalme, estamos digamos en un híbrido, donde estamos haciendo el empalme y la transición hacia ese nuevo modelo. Pero a ver... Pero eso no implica que se afecta la expedición de los pasaportes, es decir, hoy usted va, agenda su cita, le revisan sus documentos, le aprueban y usted va a la cita, recibe su pasaporte, se le entrega su pasaporte. Yo estuve entregando pasaportes en distintos sitios, por ejemplo, la semana pasada fui a la oficina de... ¿Y eso está funcionando? Sí, está funcionando, y fui a la oficina que tenemos de pasaportes en Bogotá. Allí, por ejemplo, se están solicitando ahora cerca de 10.000 citas y de esas 10.000, 3.000 citas se asignan rápidamente. Perdón, 3.000 citas diarias. Sí, las citas. Nosotros estamos pidiendo en el año, según las proyecciones, promedio son 2 millones de pasaportes. Que están represados. No, que se expiden. Creemos que este año vamos a llegar, se aumentó la solicitud de pasaporte, vamos a llegar a 2.300.000, 2.500.000 pasaportes. Recuerde que tenemos entre 8 y 10 millones de colombianos y colombianas en el exterior que tienen su pasaporte.
Es decir, ese trámite de pasaportes es permanente y ese trámite de pasaporte genera que nosotros lo hagamos en Bogotá, en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, en las gobernaciones y también en los consulados en el exterior. Porque es un documento muy importante. El pasaporte de Colombia le permite a usted, por ejemplo, hay 82 países que no le solicitan visa a la población colombiana, solamente puede entrar con su pasaporte. 30 países que hacen parte de la visa Schengen también. Y obviamente nosotros tenemos con ese pasaporte la entrada a través de Global Entry a los Estados Unidos. No, pero bueno, pero de todas maneras se requiere pasaporte. Sí, claro. Exacto. Sí, entonces, lo que queremos, hay varios, yo quisiera plantear esto. En el nuevo modelo hay varios criterios que aplicamos y el presidente Petro fue muy claro en esta nueva política. Un primer modelo es que garantice, un primer criterio es que garantice, obviamente, que manejamos de manera segura la información que cada colombiano entrega para que le tramiten su pasaporte. Hay un tema de soberanía de datos, que podamos proteger los datos. Inclusive en el debate que yo estuve ayer en el Congreso, los senadores, senadoras coincidieron en que ese era un tema de seguridad nacional y que hay que manejarlo bien y debe manejarlo el Estado. Hoy no lo maneja, hoy está tercerizado. El otro criterio tiene que ver con más participación de lo público. Le voy a dar un ejemplo. En el proceso de selección del gobierno de Portugal como aliado, uno de los criterios fue que se va a construir esta planta, que hoy no la tiene el Estado, va a construirse esta planta. Empezamos a producir en esa planta los pasaportes, pero en 10 años esa planta se le entrega al Estado colombiano, cosa que no sucedía antes. Por ejemplo, con este esquema tercerizado, la firma que ha estado haciendo esto por 17 años, pues nos ha entregado la planta. Ya tendríamos una planta nosotros a disposición. Y un tercer criterio es la objetividad en la selección. Es decir, nosotros hicimos un proceso donde tuvimos manifestación de interés de cerca de 5 o 6 países. Con estos criterios analizamos esas propuestas de un paquete de cooperación, porque eso es importante. El modelo cambia porque tenemos un paquete de cooperación. Además de los cerca de 50 millones de dólares que nosotros invertimos en este proceso anualmente, el gobierno aliado va a aportar 50 millones de dólares más y vamos a tener ahorros. Es decir, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores o la imprenta asumen estos procesos, nos ahorramos la intermediación, que eso implica que casi un 50% de los recursos que se asignaban a este proceso se van a ahorrar. ¿En qué se pueden utilizar estos recursos? Para poder garantizar que se estabiliza el precio del pasaporte, beneficia esto a la población, que podemos pensar en darle pasaporte gratuito a ciertos sectores de la población, mujeres cabeza de hogar o personas de la tercera edad, eso lo estamos estudiando, o podemos estabilizar o disminuir el precio del pasaporte. Esa es una de las metas que tenemos para que esos ahorros que se dan en el nuevo modelo puedan realmente devolvérsele a la población colombiana. Pero, a ver, señor ministro, varias preguntas. La primera, ¿por qué escogieron a Portugal? Bueno, nosotros iniciamos un proceso hace cerca de 5 meses donde invitamos a algunos países porque nuestro interés es tener un acuerdo de cooperación para poder lograr transferencia de tecnología, mayores inversiones, y escogimos a Portugal porque varios países nos presentaron propuestas, cerca de 6 países, Alemania, Austria, Países Bajos, Polonia y Portugal. Y escogimos a Portugal porque nos daba mejores condiciones. En primer lugar, una de las mejores condiciones para esa cooperación. Una de los criterios era obviamente que se le dejara capacidad e infraestructura al país y ellos nos entregan una planta completamente en 10 años. ¿En 10 años? Sí, pero ya se empieza a producir en un modelo mixto desde septiembre del año entrante, porque tienen que construirla y se va a hacer en las instalaciones de la Imprenta Nacional, es decir, hicieron los estudios, miraron las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia y vamos a hacer un acuerdo imprenta a imprenta, es decir, la Imprenta Nacional de Portugal, que es la Casa de la Moneda, y se empieza a generar capacidad en Colombia y se entrega esta infraestructura, además, obviamente, el paquete tecnológico. En 10 años, otras propuestas nos hablaban de 12, 15, 20 años. Lo otro
la alianza entre el sector público, para nosotros es muy importante que esa alianza se dé con instituciones que son públicas. En algunos países la alianza se daría con organizaciones privadas tercerizadas. En el caso de Portugal, la imprenta nacional, la Casa de la Moneda, es totalmente pública. Entonces se da un acuerdo gobierno a gobierno, gobierno colombiano, gobierno de Portugal, y además de eso un acuerdo marco y acuerdos en detalle de la imprenta nacional de Colombia con la imprenta de Portugal, Casa de la Moneda. Pero en este momento, señor ministro, ¿hay expedición congelada? No, no hay ningún riesgo de que no se dé la expedición de pasaportes, se están expidiendo normalmente, inclusive por toda esta discusión que estamos hablando hacia futuro del modelo de expedición de pasaportes, se generó cierto pánico infundado que incrementaron la solicitud de pasaportes y mucha gente se apresuró a tramitar su pasaporte. No hay ningún riesgo, la gente debe tener la tranquilidad de que no vamos a afectar el proceso normal de expedición de los pasaportes. Se han expedido sin ningún contratiempo. Tan es así que tuvimos algunas mesas de trabajo acompañados por la Contraloría, por la Procuraduría, por las comisiones segunda de Senado principalmente y de Cámara, donde se aseguró y nos acompañaron para garantizar de que no había ninguna afectación a la continuidad en la prestación del servicio. La comunidad tiene que estar tranquila de que puede tramitar su pasaporte sin ningún problema. ¿En dónde hemos tenido algunos desafíos? En el tema de agendamiento, porque la tecnología y el software que tiene la Cancillería para agendamientos es muy anticuado, tiene muchas debilidades y a veces algunas personas inescrupulosas y tramitadores capturan las citas y generan un proceso casi de revenderlas, y estamos combatiendo eso con el apoyo obviamente de los organismos del Estado. Y a ver, señor ministro, ¿qué fue lo que orilló todo este conflicto que hay en la mente de todos nosotros los colombianos sobre los pasaportes? ¿Qué fue lo que lo orilló? Bueno, aquí hay varios, y eso es lo que queremos superar inclusive, cada aproximadamente 3 años, 4 años se da el modelo que se traía era que se hacía una licitación para contratar una firma privada que se encargara de todo el proceso de expedición de los pasaportes, manejo de la información, es decir, los 9 pasos que hablamos. Se dio un proceso de licitación donde se presentó, al final, solamente una firma presentó propuesta. Esto venía pasando, se han hecho una serie de procesos desde el 2000, la actual. La que estaba vigente. Sí, desde el 2007, y hay muchas quejas de las otras firmas que prestan este tipo de servicio, de que los pliegos de esa licitación no eran unos pliegos que permitieran la pluralidad en los oferentes. O sea, no había una selección objetiva. Y al no haber una selección objetiva, pues esto vicia el proceso. Y porque únicamente, perdón que lo interrumpa, únicamente en esa licitación intervino Thomas. Sí, solo se presentó Thomas Gregan Sons. Entonces, obviamente en una decisión de la Cancillería se determinó que esa licitación, por tener indicios de favorecimiento, porque los pliegos realmente no garantizaban esa pluralidad de oferentes y selección objetiva, determinó la declaratoria de desierta de la licitación. ¿Por qué nosotros, la Cancillería, no puede elaborar los pasaportes? Porque se requiere una infraestructura especializada. Que no tienen. Sobre todo la planta, que no se tiene, pero tampoco debe ser una tarea de la Cancillería, porque hay una organización, hay una institución en el gobierno, en el Estado, que es la Imprenta Nacional, que lo puede hacer, pero no tiene la planta y no tiene la capacidad para hacerlo en este momento. ¿Por qué no las adquieren? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con la cooperación con Portugal es adquirir la planta,
Para elaborarlos aquí. Para elaborarlos aquí en Colombia. ¿Eso cuánto demora? Se están elaborando en Colombia, pero a través de un privado. ¿Cuánto demorará? Entre 7 y 10 meses la instalación de esa planta, prácticamente un año. Para comenzar a expedirlos aquí. Por parte de la imprenta nacional, en un proceso de transferencia de tecnología, es decir, se van a expedir de manera mixta la impresión, estoy hablando de la impresión de la tarjeta de pasaportes y la personalización de la información. Se hace de manera mixta con la imprenta nacional de Portugal, que es la Casa de la Moneda, y se transfiere tecnología. Y en un periodo prudencial ya lo podrá hacer de manera autónoma, directamente, independientemente, la imprenta nacional de Colombia. Mejor dicho, para resumir en una sola palabra, señor ministro, se lo ruego por favor, quedó arreglado totalmente el problema de los pasaportes. Sí, nosotros estamos seguros de eso. Ese modelo es un modelo que le conviene al país. Ok. Ahora, señor ministro, un par de preguntas sobre la presentación que hice del personaje que invitó esta noche a nuestra entrevista tradicional. ¿Por qué está en el ambiente el rumor creciente de que usted podría ser candidato presidencial? Bueno, la verdad no sé, yo estoy concentrado en los asuntos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería. Usted ha visto que nosotros tenemos muchos temas críticos, incluyendo el de pasaporte, pero también tenemos temas de la política exterior bilateral con países vecinos, en el contexto global, el compromiso que tenemos con Haití. Nosotros logramos, con el liderazgo del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, casi tener presidencias pro tempore de 12 escenarios de integración regional. La CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina, o la Comunidad Andina, o la Alianza del Pacífico, o la Asociación de Estados Caribeños. Es decir, Colombia hoy tiene casi todas las presidencias pro tempore. Y nosotros estamos concentrados en eso y no en los rumores, y aquí se habla mucho de esos temas, pero yo creo que lo importante aquí es poder hacer una buena gestión desde la Cancillería y apoyar el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez en eso. Pero usted tiene claro, señor ministro, que aparentemente usted, así no lo esté buscando, como creo que no lo está haciendo, tiene claras las condiciones que usted reúne para ser candidato presidencial. No, yo lo que he hecho en el transcurso del servicio público es concentrarme en eso, en servir y poder cumplir las tareas que me asignan de la mejor manera posible. Y ese ha sido siempre mi compromiso, y en el Chocó y en el país, cuando estaba afuera también lo he hecho. Entonces ese ha sido realmente el principio que me ha movido, servir y también aprender mucho, ¿no? Pero yo, la verdad, he estado muy alejado de esas discusiones. Además, no me queda tiempo. Aquí eso toca concentrarse los tantos asuntos que uno tiene para resolver. Eso lo entiendo perfectamente, pero mire, sería el candidato del gobierno, porque en este momento no lo hay claro. 2, sería un hombre de color, como lo fue el presidente Obama en Estados Unidos, que Colombia no lo ha tenido. Tal vez tuvo uno, ¿no? Hace muchísimos años. 3, sería usted un hombre de continuidad en el cambio de gobierno, porque pertenece al gabinete del presidente de la República. 4, reúne usted las condiciones pues que todo hombre debe concentrar para elegir la jefatura del Estado, ¿no le parece? Yo respeto su opinión, pero estoy concentrado realmente en los asuntos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero eso, digamos, las condiciones, ¿tiene usted conciencia que las condiciones las reúnen? Yo respeto su opinión, pero yo estoy concentrado realmente en los temas del Ministerio de Relaciones Exteriores, semejante a desafío que estamos resolviendo, que tiene que ver con la continuidad y la tranquilidad en la expedición de los pasaportes. Estamos trabajando en otros asuntos, territorializando la política exterior
del país, es decir, que la diplomacia realmente se vea con efectividad en territorios, conectando esos territorios con el mundo, las tareas que tenemos de integración de América Latina, porque son desafiantes en las condiciones que muestra hoy precisamente la región. Hay muchos temas y hay que concentrarse en esos temas. Yo creo que a veces se apresuran mucho en hablar de asuntos políticos cuando realmente tenemos que concentrarnos en la gestión de gobierno. Pregunta final, señor ministro. ¿Usted recuerda algún hombre de color que haya sido candidato presidencial en Colombia? Varios. ¿Ah, sí? Sí, claro. Por ejemplo. Jesús Lozano Asprilla, Chucho Lozano fue chocuano, pero pues... fue candidato. Hace algunos años. No presidente. No. ¿Alguien más? No, pues obviamente nosotros, el país, y lo conoce históricamente, tuvo el primer presidente negro que fue Juan José Nieto, de Baranoa, Atlántico. Aquí hay hombres y mujeres muy importantes de la historia, José Prudencio Padilla, como dicen algunos, pero esos son temas de la historia. Yo creo que nosotros estamos aquí precisamente es para integrarnos a esta sociedad de manera digna, poder aportar, poder prestar un buen servicio público y concentrarse en las tareas que se nos da. En el gobierno del cambio se nos ha dado una tarea y es realmente liderar de manera efectiva la política exterior y solucionar el problema de los pasaportes, que hace parte de eso, ¿no? Como decía el presidente López, los mejores días están por venir. Respeto su opinión. Señor ministro, señor García, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes por su sintonía muy amables. Y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Avanza nuevo diálogo entre gobierno y camioneros en paro. Alzas graduales propone el gobierno. El gobierno estudia modificación al aumento fijado para el precio del diésel. No hay acuerdo, pero los camioneros acaban de proponer un solo aumento de 400 pesos este año. Inseguridad. Delincuentes aprovechan bloqueos de camiones para robar. Bloqueada vía de salida de Bogotá hacia Mosquera, Funza y Facatativá. Miles de animales mueren en los bloqueos y productores tienen que botar la leche. Desabastecimiento de pollo, cerdo y alimentos en general en varias ciudades. La ANDI advierte sobre efecto del paro en la inflación. Presidente Petro denuncia espionaje durante gobierno Duque. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. A esta hora avanza el diálogo entre el gobierno y los camioneros para tratar de lograr el levantamiento del paro de transportadores de carga, que completa ya más de 70 horas. Las dos partes han presentado varias propuestas. Ahí en el Ministerio de Transporte está Luisa Fernández. Buenas noches, Luisa. ¿Qué detalles han trascendido de este encuentro, de esta negociación? Claudia, muy buenas noches. Estamos en el piso 10, justo al lado del despacho de la ministra de Transporte, María Constancia García. A esta hora se han presentado 3 propuestas específicamente. La primera propuesta que entregó el gobierno es un aumento gradual, que hasta el momento se mantiene. Sin embargo, lo primero que había dicho el gobierno era un aumento gradual hasta llegar a los 1.904 pesos que, recordemos, se definió en la resolución del pasado sábado. Ahora, la propuesta del gobierno es otra, pues los transportadores han dicho que no aceptan un aumento de 1.904 pesos, sino que este año se aumenten solo 400 pesos al valor del diésel y que se trabaje en esas mesas técnicas y de trabajo para revisar la estructura del sistema de combustibles del país y poder resolverle esos problemas estructurales, además de temas de infraestructura y de seguridad que se presentan en las vías y que terminan afectando al transporte. Hace muy pocos minutos el gobierno hizo una nueva propuesta de aumento gradual mensual para este año. Esto fue lo que dijo la ministra de Transporte. Hacer un incremento gradual de 200 pesos mensualmente hasta diciembre, llegar a los 800 pesos, desencadenar todo este trabajo y ya los posibles otros incrementos pues van a depender de lograr los acuerdos y las reformas y de lo que estamos hablando. Esa es la propuesta que está sobre la mesa.
Hasta el momento no hay acuerdo, los camioneros se mantienen irremovibles de su propuesta de 400 pesos de aumento este año mientras se trabaja en las mesas técnicas y se logra solucionar los problemas estructurales. No ha terminado aún la reunión y los periodistas estamos aquí al lado del despacho de la ministra esperando para la rueda de prensa en donde entregará detalles de lo que viene. Es decir, como no hay acuerdo, no se levantan los bloqueos y continúa el paro indefinido de camioneros en todo el país. Solo en Bogotá, 24 puntos de concentración y pues se cumplen ya 7 horas de reunión en este miércoles. Hasta el momento sin acuerdo y hasta el momento con 3 propuestas, 2 del gobierno y 1 de los camioneros. Me despido desde el Ministerio de Transporte, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, gracias. Sí, en Bogotá, también en la localidad de Usme, en la vía El Llano, la situación se complica. Delincuentes aprovechan el bloqueo para robar. Se cumplen 3 días de paro nacional de camioneros en la localidad de Usme, vía El Llano. La situación se complica por la inseguridad que se aprovecha en medio del bloqueo. Conductores y personas atrapadas en el paro han sido víctimas de saqueo de carga y robo de maletas. Incluso a varios vehículos le reventaron los vidrios. Los vándalos son los que se están aprovechando de la situación para robar, para atracar, para hacer desmanes, y lo que no queremos es que la gente, el gobierno diga, no, son los camioneros, o es por culpa de los camioneros que se están presentando todo este tipo de inconvenientes. O sea, queremos dejar claro eso, la protesta de nosotros es la protesta pacífica. Aunque se permite el paso de ambulancias, algunos afectados aseguran que hay productos a punto de dañarse. Además, los carros de basura permanecen atrapados. Y si nos ponemos a darle paso a las basuras, pues tenemos que darle paso a todo el mundo y pues esa no es la finalidad de la manifestación que estamos haciendo acá. Extramostramos carne, entonces estamos preocupados porque el motivo de nosotros es que nos daña la mercancía. Lo otro, lo que nos preocupamos es que aquí no tenemos acceso de nada. Sí, la comida ya se puso más cara. Yo estoy aquí desde el lunes. El lunes conseguimos comida a 10.000, ayer la conseguimos a 15.000 y hoy la conseguimos a 22.000 pesos. Algunas vías del sur permanecen vacías tras la imposibilidad de trasladarse a puntos de trabajo y estudio. Y a esta hora las principales salidas de Bogotá permanecen bloqueadas por transportadores de carga. Una de estas salidas es la que va hacia Mosquera, Funza, Facatativá. Stig Luengas está en ese punto. ¿Qué tal, Stig? Detalles de la situación. Compañeras en estudio y televidentes, feliz noche. Nos encontramos a esta hora en la entrada al municipio de Funza, Cundinamarca. Esto en la salida de la calle 13, donde en este momento permanece un bloqueo permanente por parte de algunos transportadores de carga. En este momento no hay paso vehicular hacia municipios como Mosquera y Funza. Para hablar sobre este tema nos acompaña justamente la alcaldesa de Funza, Jamie Villamil. Bienvenida a CMI. Detalles sobre esta movilización y un balance también importante hasta ahora. Bueno, en el municipio de Funza hemos presentado bloqueo en las vías nacionales y en la vía departamental, especialmente como ustedes lo pueden ver acá en la calle 13 desde muy tempranas horas de la mañana, tanto en sentido oriente-occidente como occidente-oriente. El bloqueo empieza desde Fontibón y pues se alarga hasta el puente del río Bogotá. Vemos camiones acá detenidos con alimentos perecederos y no perecederos. Y en el municipio de Mosquera, por lo tanto, también hay un trancón y un bloqueo importante en Purina y en el puente Toreros, que significa que entonces toda la sabana no ha podido tener comunicación por la calle 13 con Bogotá. Se habla en este momento también de un desabastecimiento de alimentos. ¿Cómo está la situación por este tema? Bueno, la situación en el municipio de Funza, sobre todo en los frugos, empieza a ser ya están terminando sus existencias del día de ayer y de hoy. No sabemos si para mañana podamos tener abastecimiento mediano. Hoy tuvimos que suspender nuevamente clases en los colegios oficiales para el día de mañana y recomendamos a los colegios privados hacer lo propio para salvaguardar la vida y la integridad de los estudiantes y de los docentes. Eso significa que teletrabajo para las personas del municipio y clases suspendidas para el día de mañana en el cuarto día de paro, que sería mañana. Clases suspendidas en instituciones oficiales y para los funcionarios de la alcaldía que no viven en Funza o en Mosquera, que vienen de Bogotá o de otros municipios, teletrabajo. Muchas gracias, alcaldesa. Les muestro a esta hora imágenes en vivo y en directo de lo que ocurre aquí en este punto del país, justo en la salida de la calle 13, este bloqueo por parte de algunos transportadores de carga. Hasta el momento no se ha presentado intervención de la Policía Nacional ni del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Situación en vivo y en directo hasta ahora. Me despido. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI.
Estic, gracias. Y en 19 departamentos hay bloqueos, según un balance del puesto de mando unificado de la Policía Nacional. Bogotá es la ciudad más afectada. Colombia ya completa 3 días de paro por parte de transportadores de carga, algunos de rutas escolares, y hoy se unieron algunos motociclistas. Según un informe de la Policía Nacional, bloqueos se presentan en 19 departamentos del país. 185 actividades de manifestación pública con 65 bloqueos permanentes y 72 bloqueos intermitentes. Se presentaron durante el día de hoy 46 concentraciones y 2 movilizaciones, un total de 107 municipios afectados. Estas siguen siendo las razones de los conductores. Primero que todo es la seguridad para los conductores, después lo del alza de CPM y la tabla de fletes, porque es que ¿qué es lo que pasa? Nos subieron al combustible y apenas nos están subiendo al combustible, pues no nos van a realzar la tabla de fletes. Entonces ya ahí hay un hueco. Lo otro es la seguridad de los conductores, porque aquí a todo mundo un conductor lo matan y lo dejan graves. Lo otro, las carreteras, los peajes están muy caros. Sinceramente ya como sube, la CPM va a subir todo, las llantas, hasta la comida sube todo. Entonces lo que necesitamos es que nos baje la CPM como estaba y que nos mejore la tabla del CISETA. Se ha hecho apertura a 9 noticias criminales, 7 por el delito de obstrucción a vías públicas, especialmente en Villavicencio, norte de Santander y Nariño. En Bogotá el día de hoy se llegaron a presentar hasta 20 bloqueos en diferentes puntos de la capital, lo más crítico en las salidas hacia diferentes municipios de la capital. Yo invito al presidente que se siente con nosotros los transportadores, los terceros, los pequeños transportadores, no con la gente que está allá, porque pues ningún gremio en este momento nos está representando a nosotros. Estamos cansados de que se sienten allá y vendan los paros. Eso es lo que siempre han hecho. Yo por lo menos estoy de acuerdo con el alza del combustible siempre y cuando apriete las empresas para que nosotros tengamos un flete justo y poder cubrir con los gastos del combustible. ¿Sí me entiende? Estoy de acuerdo que acaben con el subsidio que estaba recibiendo las empresas grandes como Coltanques, Coordinadora, todas esas empresas grandes, ¿sí? Pero necesitamos es que aprieten las empresas para que nosotros tengamos un flete justo y poder cubrir ese gasto, ¿sí? También se presentó en Bogotá la vandalización de este bus. Los responsables fueron capturados. El sistema de Transmilenio sigue gravemente afectado. En los últimos 3 días son más de 2 millones de usuarios afectados. Continuamos con afectaciones en la troncal Carrera Décima, la troncal Caracas Sur y la troncal Norte. También estamos revisando las posibilidades y la seguridad que nos pueden brindar para retomar la operación de la alimentación en el Portal 80 y estaremos confirmando esta información en los próximos minutos. Seguimos con afectaciones en más de 200 rutas zonales, más de 40 troncales y más de 80 alimentadoras al momento. Estas imágenes de hoy en la noche demuestran cómo están diferentes puntos de la ciudad. Y cientos de animales que eran transportados hacia Bogotá y que quedaron atrapados en los bloqueos han muerto. El triste panorama se repite en varios puntos de la protesta. Uno de los panoramas desoladores y tristes que deja en este momento el paro nacional son animales muriéndose dentro de camiones que están atrapados en los trancones. Los animales se están muriendo y la comida se está dañando. El clima está un poquito alto y no hay remedio del gobierno de que solucione el problema acá en este punto de la entrada a Bogotá. En las imágenes se ve a algunos cerdos, algunos pollos que ya completan 3 días en medio de este paro. Pollos purina, hay cerdo, ahogándose el sol, nos está ahogando mucho. Y las comidas, se están dañando, mucho sol. Sin poder tomar agua ni comer, están muriendo los animalitos. Necesitamos agua para esos animales, a ver si nos colaboran, para bomberos o algo así, para que traigan agüita para esos animalitos. Ya, vean, los tenemos ahí en la olla ya, porque se están muriendo. Los conductores que están atrapados con estos animales empiezan a enfrentarse a los voceros que no permiten el paso de ningún vehículo. El que esté de acuerdo con el ACPM acá, que diga y levantamos esta vaina. Pero no. ¿Quiere seguir regalando la plata a las empresas grandes? No, señor. ¿Por qué cree que las empresas grandes se están llenando de carros? ¿Con qué plata? El ACPM acá, entonces levantemos y todos nos vamos. Pero eso es lo que no entienden. Acá como voceros, con el ACPM y eso no, señor. Nadie. A mí me están preguntando. Hable usted. Por eso, no estamos de acuerdo con el ACPM.
Además de animales vivos, también se está perdiendo la comida que es transportada por diferentes corredores viales como la vía al llano, la calle 80 y la calle 13. Frutas, verduras, hortalizas, plátanos, papa, entre otros. Productores de leche del altiplano cundiboyacense comenzaron a botar el líquido. Los bloqueos han impedido llevar el producto a las plantas de procesamiento. Miren, aquí queda todo el trabajo. Estas imágenes de los productores de leche en departamentos como Boyacá y Cundinamarca dan cuenta de la crisis que se ha precipitado por la imposibilidad de llevar este producto hasta las plantas de procesamiento debido a los bloqueos de carreteras. Tenemos el dato de 974.000 litros que están en grave riesgo de no ser recolectados en finca de productores. Eso es una cifra que es gigantesca y que genera un riesgo muy importante en el sector. Los productores de leche han hecho un urgente llamado a quienes están bloqueando las vías para que permitan llevar este producto hasta las plantas de procesamiento y evitar así la pérdida de un alimento que es altamente perecedero. Y por eso se requiere que se desbloqueen las vías para que la leche cruda pueda pasar, pueda ser procesada y pueda ser garantizada como alimento a nosotros los hogares colombianos. Y Bogotá y varios municipios del centro del país se enfrentan ya a problemas de abastecimiento de carne de cerdo, de pollo y de huevos. Bogotá tiene un desabastecimiento. Bogotá estamos viendo en este momento que solo está entrando el 40% del pollo y del huevo que entra normalmente. Esta es la alerta sobre los problemas de abastecimiento de pollo y huevo en el centro del país que lanza el presidente de FENAVI como consecuencia de los 3 días de bloqueos en carreteras. Tenemos 55 millones de aves en riesgo, 30% de la producción nacional, desde Cundinamarca, Boyacá, Santander y lo que conecta de Cundinamarca con el Meta. El presidente de FENAVI describió así la situación en las zonas productoras de pollo y huevo por falta de insumos. Asimismo, en Santander tenemos municipios como Lebrija en los cuales no se puede entrar alimentos desde el lunes. Y lanzó una preocupante advertencia. Por ejemplo, tenemos unas granjas en Guayabetal con 1.5 millones de aves, las cuales si en las próximas 48 horas no les llega alimento van a empezar a morir por inanición. Simultáneamente, el vocero de los productores de carne de cerdo también advirtió sobre dificultades para mantener el abastecimiento de este producto. Ya mañana se va a empezar a sentir un rezago muy profundo porque ya mañana vamos a dejar de tener el 70% de las necesidades normales que tiene la ciudad y los municipios aledaños. Las centrales mayoristas de almacenamiento de alimentos como Corabastos ya reportan fuertes alzas en los precios de varios productos de consumo masivo. Este es el panorama que se observa en las bodegas de Corabastos, la principal central mayorista de alimentos del país. Poco movimiento de vehículos cargados con alimentos debido al paro camionero. Está llegando a Bogotá mucho menos comida de la que habitualmente se recibe en este centro de acopio. E incluso tenemos unas reducciones del 77%. No obstante, estamos con una medida de flexibilización de horarios. Según este reporte oficial del DANE, la situación ha derivado en fuertes incrementos en alimentos en las centrales mayoristas, donde ha subido la papa, el plátano, las hortalizas, el tomate y las frutas, entre otros. La situación también se repite en el sector de Palo Quemao en Bogotá. Todo está carísimo, todo está paralizado y los precios han incrementado en un 50, en un 70% por la escasez. Hay productos que ya se están agotando. Uy, sí, la mayoría. Más que todo la fruta, bueno, la verdura también, los huevos. En algunos supermercados el panorama ya es de escasez y de estanterías semivacías. Los principales departamentos que proveen a Bogotá de alimentos son Boyacá, Meta y los Santanderes, precisamente donde se están padeciendo serios problemas en la movilización de estos productos. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. El desabastecimiento en diferentes regiones del país también es de combustibles. Además, hay especulación en los precios de los alimentos. Con el paso de los días,
se agrava el panorama económico de movilidad y alimentación en Santander por el bloqueo camionero. Los avicultores también anunciaron que ya no tienen comida para 55 millones de aves, tampoco productos para distribuir en supermercados y tiendas de barrio, y los combustibles ya escasean en algunos municipios. Tanto en la terminal de transportes como en el aeropuerto Palo Negro, los viajeros siguen afectados por los bloqueos camioneros. En las centrales de abasto ya comienzan a registrarse escasez y alzas en algunos productos de la canasta familiar. Los 3 días de cierre que completa la vía Bogotá-Villavicencio como resultado del paro camionero han causado pérdidas millonarias en el departamento del Meta. El bloqueo de la vía al llano ha dejado a las estaciones de servicio sin combustible. Además, los transportadores de productos agrícolas de la región que están represados se han visto obligados a vender sus productos a precios reducidos para evitar pérdidas mayores. Hoy se cumple la tercera jornada del paro camionero y en la capital del Cauca crece la preocupación por el abastecimiento de alimentos esenciales como huevo, pollo y arroz, así como de combustibles y la suspensión de clases en varias instituciones educativas, lo cual refleja la tensión que vive la población. Además, otros gremios de transportadores también se han sumado a esta protesta. Entre tanto, en la terminal de transportes de Popayán permanecen decenas de personas que esperan que se abran las vías para poder viajar a sus destinos. De esta manera, en el departamento del Cauca continúan los bloqueos por parte de transportadores sobre la vía panamericana que de Popayán conduce al norte y sur del país. Al menos un centenar de transportadores independientes bloquearon la vía entre Ibagué y Cajamarca, impidiendo el paso entre el Tolima y el Quindío, exigiendo la atención y respuesta del gobierno nacional a las peticiones del gremio transportador en la protesta en todo el país. En el departamento del Tolima durante todo el día han sido 4 puntos críticos de bloqueo de vías, entre ellos Honda, Mariquita, Fresno, Manizales y Flandes Girardot, permitiendo solo el paso de ambulancias y motocicletas por corredores humanitarios. Las vías que comunican a Cali con Jumbo, Buenaventura, Jamundí, Candelaria y Palmira han sufrido bloqueos por parte de los transportadores en esta jornada de miércoles, afectando la movilidad de cientos de personas. En los bloqueos no solo se encuentran camioneros, también se han sumado otros transportadores afectados por el incremento del precio de la CPM y dicen que son un movimiento independiente de los líderes que están en la mesa de diálogos con el gobierno nacional. Los transportadores han habilitado a lo largo de la jornada pasos intermitentes de vehículos que no lleven carga y han habilitado pasos por trochas para las personas que se desplazan hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, aunque algunos de estos viajeros han tenido que pasar caminando en medio de los bloqueos con su maleta en mano. En el sur del Cesar, al completarse el tercer día del paro de transportadores, ya se comienzan a sentir los estragos de este. Algunas estaciones de servicio dentro del casco urbano ya se encuentran cerradas al contar con sus reservas agotadas. La ciudad, que se mueve principalmente en motocicleta, hace que los dueños de los vehículos se desplacen hasta las estaciones de servicio sobre la vía nacional para tratar de conseguir combustible para su movilidad. Bloqueos en Sabana Grande Atlántico y en Palermo Magdalena afectaron este miércoles la movilidad en el departamento y el transporte de carga hacia Barranquilla. El paro camionero comienza a afectar el abastecimiento de productos perecederos en la gran central de abasto del Caribe, Gran Abastos. Según el último informe, hoy solo ingresaron 320 toneladas de alimentos, cuando en promedio llegan a la central de acopio entre 650 y 700 toneladas. La vía Manizales y Medellín, así como la vía al Valle del Cauca, se encuentran bloqueadas por camioneros en el departamento de Risaralda, que desde las 9 de la mañana se concentraron en el sector de La Romelia en Dos Quebradas. Solo cada hora permiten el paso de vehículos particulares y motos. En el sector de Cerritos, en la vía al Valle del Cauca, el bloqueo inició a las 4 de la tarde y allí no permiten la salida de vehículos con combustible. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, pidió a los promotores del paro camionero facilitar el transporte de alimentos y de animales para el sacrificio. A la fecha se garantiza la oferta de alimentos en el país, pero hay 9 departamentos en riesgo de desabastecimiento. El gobierno pide a los promotores del paro permitir el transporte de alimentos en el territorio nacional. Nos permitan hacer corredores de abastecimiento alimentario. Tenemos situaciones críticas, estamos en una fecha muy importante porque muchos productores están recogiendo sus cosechas, todas las cadenas estacionales están generando una producción y necesitamos que esos circuitos de comercialización y abastecimiento se mantengan. La funcionaria anunció investigaciones y control a quienes estén especulando en materia de precios. Hemos hecho una regulación, hemos hecho un seguimiento, estamos trabajando con todo el conjunto del Estado para evitar especulación
situación y vamos a investigar con la Superintendencia de Industria y Comercio toda actuación irregular que frente a esta situación se suscite. Se creó un puesto de mando unificado para el sector agropecuario. El pronunciamiento fue hecho durante el foro de cambio. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, alertó sobre el impacto que tendrá el paro camionero en la inflación. Convocó al gobierno a un diálogo social. Desde Medellín, ciudad capital donde persisten 2 movilizaciones de transportadores de carga, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que por muy legítima que sea la protesta en Colombia, nadie tiene el derecho a desabastecer y habló del impacto en la inflación por el paro nacional. Claro, por supuesto, cuando nos encontramos con un escenario en el cual la movilidad está limitada, en el cual la movilidad eventualmente no le permite, por ejemplo, a los campesinos sacar los productos, a las fábricas hacer sus exportaciones, o a la gente no le permite ir a su trabajo, pues por supuesto eso tiene consecuencias. ¿Consecuencias de qué estilo? Pues consecuencias de mayores costos, consecuencias de escasez. Dijo que los empresarios de Colombia no son la oposición del gobierno y aseguró que es momento de hacer un llamado a un diálogo social entre todos los sectores para superar la crisis que originó el paro nacional. Bueno, ellos saben de la gravedad de hacer bloqueos. Yo les diría, hay que ser consistentes. Ahora, si ellos necesitan acompañamiento para la solución con el gobierno, nosotros estamos listos para acompañarlo. Yo creo que el gobierno tiene que sentarse, los gobiernos tienen que hacer diálogo social. Las declaraciones se dieron durante el Congreso Empresarial Colombiano de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y sus 80 años. El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la clase obrera para unirse y defender al país en medio del paro de camioneros. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que los pequeños camioneros sufren el impacto del déficit por el subsidio al diésel, por lo que extiende un llamado. La clase obrera hoy debe salir a defender el país. No es pueblo contra pueblo. Eso es lo que quieren. Aprovechemos el tiempo del paro para realizar las grandes asambleas de la sindicalización. El presidente nuevamente defendió la medida de levantar el subsidio al diésel y aseguró que el incremento no afecta el precio de los bienes. En la nivelación del precio del diésel solo se afecta 0,5 puntos el precio de los bienes. En la tarde de este miércoles, el presidente Petro recibió un informe con las cifras del parque automotor en el país. Se resalta que actualmente hay más de 19.300.000 vehículos. De estos, tan solo el 6% usan diésel, de los cuales el 54% son camionetas, un 32% camiones y tractomulas, 11% buses y un 3% vehículos. Y entre tanto, varias aerolíneas del país comenzaron a ofrecer tarifas especiales en tiquetes por las afectaciones generadas por el paro camionero en el transporte terrestre. A través de comunicados, aerolíneas como Avianca y LATAM anunciaron precios especiales en sus tiquetes debido al paro camionero que afecta el transporte terrestre. En todas las rutas nacionales de menos de 350 kilómetros, los clientes tendrán vuelos con un techo tarifario por trayecto de 280.000 pesos, más tasas e impuestos. Las empresas de transporte aéreo ofrecerán vuelos adicionales a ciudades como Neiva, Villavicencio, Ibagué y Yopal. También permitirán cambios voluntarios de los tiquetes sin costo. Y en el terminal de transporte de Bogotá se suspendió la venta de tiquetes por el paro de transportadores. Cientos de personas están atrapadas ahí sin poder desplazarse a sus destinos. Miles de personas permanecen en la terminal de transporte de Bogotá esperando poder comprar un tiquete para llegar a su destino. Algunos han pasado la noche sin resultados y otros dicen que seguirán durmiendo en la terminal porque no tienen a dónde ir, como Luis Miguel Montiel, que viaja a Sincelejo. No podemos dormir porque nos roban. De todas maneras, entonces toca esperar, aquí estamos a la espera. Juan Carlos, que está desde las 12 del mediodía en el terminal, tendrá que dormir esta noche con sus hijos porque no tiene tiquetes. ¿Será quedarnos aquí y mañana esperar para ver qué pasa? Pues nosotros vamos para Cúcuta. Personas de todas partes llegan a la terminal y encuentran el panorama, como ella que llegó desde España y va para Huila. Hazme un favor, para el Huila. No, mi amor, no hay nada. Todas las vías están cerradas y los carros desde anoche, los que salieron a las 7:30, 8:30, todavía están allá. El tema del paro. O ella, que llegó desde Panamá y va a perder una cita médica que tiene en Ibagué. Por un tratamiento médico y mira, varada aquí en la terminal. Por unos momentos habilitaron algunos corredores viales como Boyacá, Villa de Leyva y Barranca Bermeja y las personas corrieron a conseguir un tiquete, pero no había transporte.
La terminal tomó la decisión de no permitir el ingreso de más viajeros que no tengan tiquete para evitar el colapso de las instalaciones. Quienes tienen el tiquete pueden salir a un hotel a descansar o a comer algo más económico y volver a la terminal. La Procuraduría pidió al gobierno tomar medidas para mitigar el impacto del paro de transportadores. La Procuraduría advirtió que se debe garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la movilización de las personas que no hacen parte del paro de transportadores. La Procuradora Delegada para la Gestión de la Gobernanza Territorial, Tatiana Oñate, advirtió que ya pidieron respuestas del gobierno sobre las medidas para mitigar los impactos. Para el Ministerio de Agricultura, lo esencial es el tema de seguridad alimentaria y abastecimiento de los productos agrícolas. Para el Ministerio de Transporte tiene que ver con todos los impactos que se pueden tener en la logística para los suministros de toda la cadena de provisión. También pidieron respuestas al Ministerio del Interior. Al Ministerio de Minas y Energía le preguntamos qué pasaba con el suministro de combustibles, al Ministerio del Interior le preguntamos cómo estaba manejando todos los asuntos de orden público con las autoridades locales. Además, la Procuraduría busca un plan de coordinación con las gobernaciones y alcaldías para el manejo de los impactos como consecuencia de las movilizaciones. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, responsabilizó al gobierno nacional de los bloqueos. Pidió acciones urgentes y concretas. La alcaldía informó que mañana no habrá clases en los colegios oficiales. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció diciéndole al gobierno que no se debe responsabilizar a las alcaldías locales. Es un paro que se puede resolver en el marco de una negociación que está en curso entre el gobierno nacional y los transportadores, donde los alcaldes y gobernadores no estamos convocados en este momento. Sin embargo, los efectos de este paro nacional los estamos sufriendo alcaldes y gobernadores y la ciudadanía en territorio. Entonces, el gobierno nacional tiene que tener claro que no puede evadir su responsabilidad, botarnos la pelota a los alcaldes y decir resuelvan ustedes en territorio como consideren, teniendo en cuenta que la solución a lo que genera esta problemática está en la discusión que tienen ustedes como gobierno con los transportadores. Una posible intervención por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional tendría que ser ordenada por el mandatario local, el alcalde Carlos Fernando Galán. La Confederación de Cámaras de Comercio Confecámaras aseguró que el paro camionero tendrá efectos catastróficos. El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Julián Domínguez, describió así el impacto que está teniendo el paro camionero sobre la economía del país. Es muy dramático. Ahora está viendo el país la gravedad de los bloqueos, que a veces los ponemos como parte de una región solamente afectada. Y esos bloqueos que se han convertido en parte de la costumbre de las comunidades, absolutamente rechazables, son la principal fuente de la restricción de la actividad económica. El dirigente gremial afirmó que los bloqueos causan grave daño al empleo. Y podría ser de una magnitud realmente catastrófica para el empleo, catastrófica para la actividad empresarial, para las exportaciones. Hay pedidos que no se han podido realmente colocar porque no hay manera de llegar con ellos a los puertos. En Bogotá, un numeroso grupo de motociclistas también protestó hoy en la Plaza de Bolívar por lo que considera excesivos controles que hacen las autoridades de tránsito. De acuerdo con los motociclistas, el solo hecho de conducir esa clase de automotores se presta para que sean estigmatizados por los agentes de tránsito. También protestaron por el alza en los combustibles. La protesta se realizó frente al Capitolio Nacional y la Alcaldía de Bogotá. El presidente Gustavo Petro solicitó investigar la presunta compra del sistema espía Pegasus por parte del gobierno Duque durante el paro nacional en 2021, previo a las elecciones presidenciales. Noches, colombianas y colombianos. A través de una locución presidencial, el jefe de Estado aseguró tener en su poder las pruebas sobre la presunta compra en efectivo y de manera irregular del sistema Pegasus que intercepta dispositivos electrónicos, compra que se habría realizado en efectivo y sin dejar rastro, esto durante el gobierno de Iván Duque. La DIPOL compró en efectivo por $11 millones a una empresa israelí un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas. El efectivo fue transportado por vía aérea
desde Bogotá, Colombia, a Tel Aviv, Israel. El presidente aseguró que estamos ante una cadena de delitos. Le pidió al general Salamanca que encuentre el software dentro de la DIPOL o fuera de él y se le entregue a la Fiscalía General de la Nación para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad que sus derechos constitucionales sean respetados por el Estado. El presidente Petro agregó que se realizó una alianza internacional para atentar contra los derechos de los colombianos y aseguró que los organismos de control judiciales y administrativos nunca investigaron. 2 guerrilleros del ELN fueron abatidos por las fuerzas militares en el Cauca. Es crítica la situación de orden público en el departamento del Cauca. Combates entre el ejército y el ELN dejó a 2 guerrilleros abatidos. Estas acciones ofensivas llevadas a cabo por el Batallón de Alta Montaña número 4 permitieron ubicar a esta estructura con la cual se habían venido registrando combates desde el pasado domingo en la zona rural comprendida entre los municipios de La Vega y Bolívar. Según información de las autoridades, los guerrilleros pertenecían al Frente Manuel Vázquez Castaño, el cual habría participado en un ataque previo contra militares. En este resultaron heridos 4 uniformados. En lo que va corrido de la semana se han intensificado las acciones ofensivas en esta zona del departamento, con las cuales también se ha logrado desmantelar estructuras para el narcotráfico. En medio de los operativos incautaron armas de largo alcance, municiones, panfletos y uniformes de la fuerza pública. Un atentado terrorista contra uniformados de la policía deja 3 heridos en el departamento de Norte de Santander. Autoridades responsabilizan al ELN. El nuevo atentado terrorista se presentó entre los municipios de Santiago y Salazar de las Palmas en el departamento de Norte de Santander. Resultan heridos dos funcionarios de la Policía Nacional, un oficial y un mando ejecutivo. Los 2 funcionarios ya fueron evacuados a un centro hospitalario en el municipio de Cúcuta y están siendo atendidos y se encuentran fuera de peligro. Un artefacto explosivo fue lanzado contra un vehículo de la policía que realizaba un patrullaje. En la zona hace presencia de manera esporádica el Ejército de Liberación Nacional, Frente Juan Fernando Porras Martínez, quienes estamos considerando fueron los autores de este hecho criminal. En esta zona del país se han presentado múltiples ataques por parte del ELN. Otro atentado terrorista contra el oleoducto Caño-Limón Coveñas. El hecho habría sido perpetrado por la guerrilla ELN en límites entre Boyacá y Arauca. El derrame de crudo ha provocado graves afectaciones al ecosistema. El canciller Luis Gilberto Murillo explicó hoy por qué el gobierno nacional escogió a Portugal como el socio estratégico para la elaboración de los pasaportes entre cerca de 10 ofertas internacionales que recibió. Con Portugal como aliado estratégico para la expedición de los pasaportes colombianos, el gobierno nacional ahorrará recursos porque el contrato cuesta mucho menos que con Thomas Greg Anson, dijo el canciller. Ya solo en estos procesos que asume la Cancillería ahora estamos ahorrando entre el 30 y el 40%, en algunos casos el 50%. Y con esos ahorros lo que estamos estudiando en la Cancillería es, en primer lugar, ver la posibilidad de disminuir el costo de expedición de los pasaportes que cobramos por eso a ciertos sectores de la población, sobre todo sectores vulnerables. Por ejemplo, las personas de la tercera edad o algunas de ellas bajo ciertos criterios, o madres cabezas de hogar u otros que pueden aplicar en esa condición. Y también estamos estudiando la posibilidad, ojalá y podamos, de hacer una disminución, mantener el precio del pasaporte o hacer una disminución general del costo del pasaporte porque estamos generando ahorros. Esta explicación la hizo el canciller luego de posesionar como viceministra de Asuntos Multilaterales a Candia Gisela Obeso. La Superintendencia de Salud abrió una investigación a Audipharma por presuntas deficiencias en la entrega de medicamentos. Luego de que el superintendente de salud realizara varias visitas sorpresa a las sedes de Audipharma, la superintendencia abrió investigación por presuntas deficiencias en la entrega de medicamentos por parte de ese gestor farmacéutico.
Muchas personas vayan al dispensario de sus medicamentos, soliciten la entrega del mismo, se les informe que no hay y que esté en bodega y se les esté negando, aun cuando en bodega exista. Obviamente no es culpa de la persona que se encuentra atendiendo en estos momentos al dispensario, pero sí es una falta de organización institucional que genera ese tipo de barreras en materia de entrega de medicamentos para las personas. Según la superintendencia, Audipharma dejó de entregar más de 5.000 medicamentos entre enero y mayo de este año. Lo anterior podría generar sanciones económicas contra esa empresa farmacéutica. El Ministerio de Trabajo ordenó el cierre temporal del restaurante Andrés Carne de Res de Chía luego del accidente en el que la artista Laura Villamil resultó gravemente herida. A través de un video, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó el cierre temporal de Andrés Carne de Res de Chía luego del accidente en el que una joven artista resultó gravemente herida. Ante los hechos y las presuntas fallas en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, esta cartera ministerial realizó una inspección de 20 horas, evidenciando situaciones que se constituyen en hallazgo. La jefe de la cartera de trabajo afirmó que en días anteriores visitaron a la familia de Laura Villamil, la joven afectada. Un tiroteo en una escuela en Georgia, Estados Unidos, dejó a 4 personas sin vida y a 9 heridas. Entre tanto, en República Dominicana fue identificado un segundo avión vinculado al presidente de Venezuela. Y el Papa Francisco celebró en Indonesia la natalidad de los ciudadanos de ese país. Al menos 4 personas murieron y 9 resultaron heridas en el tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de Winter en Georgia. Las autoridades informaron que el sospechoso es un estudiante de 14 años que permanece bajo custodia, acusado de asesinato. En caso de ser hallado culpable, será juzgado como un adulto. Un segundo avión vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro está siendo monitoreado en República Dominicana. Esta aeronave aparece además en la lista de bienes sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al gobierno de Maduro. Durante su discurso ante las autoridades y la sociedad civil de Yakarta, Indonesia, el Papa Francisco elogió a los indonesios por sus familias numerosas, asegurando que es un ejemplo para otros países que prefieren tener una mascota en vez de hijos. Un informe del Banco de la República reportó un crecimiento récord de las remesas al cierre de julio de este año. De acuerdo con el informe del Banco de la República, las remesas internacionales superaron los $6.000 millones entre enero y julio de este año. El envío de recursos de colombianos en el exterior crece por una mayor salida de colombianos del territorio nacional. Cuando uno revisa la población que ha migrado, han salido más o menos unas 500.000 personas entre el año pasado y eso hace que las personas que trabajan por fuera del país envíen recursos. Se espera que al cierre del año las remesas superen los $11.000 millones. Las remesas en Colombia se podrían invertir sin lugar a dudas en el momento y antes de que bajen más las tasas de interés en una inversión fija como el CDT. Los recursos por remesas ayudarán a compensar la menor inversión extranjera. El presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, Daniel Medina, pidió agilizar la importación de gas al país. El dirigente gremial señala que se deben agilizar las importaciones de gas que garantice cubrir el déficit de 2025. Los cupos para las térmicas que no urgen tras superado el fenómeno del Niño son una opción. Lo lamentable es que al importarlo, pues va a subir el precio y tenemos 11 millones de hogares conectados a gas natural. Va a haber mucha restricción en las plantas térmicas de gas. El dirigente defendió la minería al señalar que el carbón sigue siendo una materia prima clave para la transición energética. Hay que tener cuidado, nosotros no estamos de acuerdo con reducir el carbón, nos sacó del apagón, el 8% de la energía se produce con carbón, es energía firme, contamina, pues miremos a ver cómo no contamina. Pero el momento no es el más adecuado y además va a haber un problema social que ya lo estamos viviendo con el tema del diésel. Esta semana se adelanta el foro de Enercol. La Procuraduría inició una vigilancia a la decisión del Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que suspendieron la licencia para exploración en el único pozo de gas a mar abierto en Colombia.
La Procuraduría le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y al Ministerio de Ambiente información sobre la licencia ambiental que presentó Ecopetrol para la licencia del único pozo de exploración de gas en el mar, porque se suspendió su trámite de licencia. No puede ser que a puertas de una posible crisis o un riesgo de crisis de abastecimiento de gas, el proyecto más importante y relevante, Costa Afuera, en este momento se encuentre detenido. El procurador explicó por qué intervienen en este caso. Necesitamos contar con ese gas para garantizar el abastecimiento de todos los colombianos. El pozo lleva el nombre de Comodo y está ubicado en alta mar, en las jurisdicciones de Barranquilla, Riohacha y Santa Marta. El Senado de la República rechazó hoy las objeciones del presidente Gustavo Petro a la ley que revive los días sin IVA. La posibilidad de revivir los días sin IVA quedó en manos de la Corte Constitucional. El Congreso de la República negó las objeciones hechas por el presidente Gustavo Petro, tanto por conveniencia como por inconstitucionalidad. El senador Miguel Uribe, autor de la iniciativa, dice que este proyecto lo que faculta al presidente es a que fije hasta 3 días sin IVA por año. Es decir, hay hasta 3 días sin IVA, puede hacerlo 1, puede hacerlo 2 o lo puede hacer 3 veces, y en zonas de frontera hasta 2 veces adicionales. Este proyecto contempla una serie de elementos específicos, de bienes específicos, no todos los bienes de la economía, y lo que es evidente es que busca estar dirigido a los sectores de bajos y medios ingresos. En caso tal de que la Corte le dé el visto bueno a la ley, el presidente tendrá que expedirla y si no lo hace, retornará a la presidencia del Congreso para que sea Efraín Cepeda quien la promulgue. Hay resultados de la negociación en el Ministerio de Transporte. Escuchemos a la ministra. Poder generar unos cambios frente a nuestras regulaciones, los construyamos de manera colectiva y podamos realmente llegar a un acuerdo y levantar este paro. Ministra, ustedes van a llamar a los camioneros mañana, ¿cómo va a ser la dinámica como para mantener ese espíritu de permanecer en la mesa dialogando? Bueno, nosotros, y yo creo que ha sido el denominador de estas conversaciones, nos hemos mantenido en el diálogo, nosotros estamos dispuestos a seguir en el diálogo. En este momento creemos que el Gobierno Nacional ha ido avanzando, ha ido presentando las propuestas y esperamos que el día de mañana, con voluntad también de los líderes, podamos retomar nuestra disposición, es seguir en este diálogo, los invitamos al diálogo, los invitamos a que se reflexione y se converse sobre la propuesta que está haciendo hoy el Gobierno Nacional para que podamos prontamente, ojalá, esperábamos que fuera hoy, esperábamos lograr un acuerdo porque realmente el Gobierno ha tenido una intención de poder llegar a reconocer como justas sus causas y en ese sentido pues esta propuesta que hicimos de 200 pesos mensuales, ellos nos habían propuesto inicialmente revocar, que lo que pues estaban solicitando la revocatoria, después hubo una propuesta de 100 pesos, hay sobre la mesa también de parte de ellos una propuesta de 400 pesos, pero nosotros pues hemos propuesto que sean 200 pesos, llegar a esos 800 y a partir de ese precio pues miraremos el resultado de todas estas mesas y de los aspectos estructurales que se vienen conversando para poder ahí definir los siguientes incrementos. Pues no hubo acuerdo, como ustedes acaban de escuchar a la ministra de Transporte María Constanza García. Continúa el paro, pero también continuarán mañana las conversaciones. En otras noticias, el gerente de la Bolsa de Valores, Andrés Restrepo, presentó 2 nuevos emisores en el mercado global colombiano. Se trata de las empresas multinacionales Nike como compañía deportiva y Meta, matriz de firmas encargadas de redes sociales, las que entrarán al mercado global colombiano. De esta manera se da un impulso a las inversiones del mercado de capitales. Son 2 de las acciones referente en el mercado accionario mundial y con estas acciones que estamos inscribiendo hoy, la comisionista Acciones y Valores completa 9 acciones listadas en el mercado global colombiano. El directivo afirmó que ambas compañías son de gran rentabilidad, lo que garantiza el atractivo para la compra y venta de esas acciones. En este año ya hemos completado más de 1 billón de pesos de transacciones solo en el mercado global colombiano, cuando el año pasado, en todo el año, habíamos superado los 500.000 millones de pesos. La Bolsa de Valores seguirá trabajando en la vinculación de más empresas al mercado bursátil colombiano.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,87% a 1.336 puntos. La acción del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización del 4% a 17.680 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 3,76% a 1.920 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 26.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,64% a 34.320 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.185 pesos con 82 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.920 pesos y la venden entre 1.970 pesos. Un euro cuesta 4.625 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 43 centavos. El azúcar se transó en 19,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69 con 30 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72 con 75 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.920 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.